Muy buena tarde a todos ustedes. Sean bienvenidos a su curso virtual de Derecho Procesal de Familia en su modalidad de curso virtual. Hoy veremos ya el tema de la semana 4. Estamos a 1 o 2 semanas de empezar con los exámenes parciales, por lo que se les insta, se les recuerda que deben de procurar profundizar en el estudio de los temas de clase para poder solventar de una manera satisfactoria su examen parcial y con ello pues avanzar en esa búsqueda de tan ansiado título como profesionales del derecho. Antes de pasar a la clase, se nos ha permitido que les volvamos a recordar la necesidad que tienen todos ustedes de llenar con su nombre, sus datos, los cursos que se van a asignar, el formulario de inscripción que tienen ustedes en su pantalla. Dicho formulario es el formulario por el cual ustedes van a validar o van a indicarle a la universidad que esos cursos son los que ustedes van a llevar para que los mismos sean debidamente aprobados. Si ustedes no llenan este formulario, van a tener algún inconveniente más adelante porque este es el formulario que la universidad utiliza para poder generar ese registro de cursos que ustedes están asignando con sus datos, su nombre, número de carnet, su nombre completo y demás información que solicitan para que el curso sea válido. Caso contrario, el curso no tendrá validez. Inicialmente se les había establecido como fecha límite el 8 de febrero. Sin embargo, por disposiciones universitarias, se acordó que la fecha máxima o límite para poder remitir su formulario va a ser el 28 de febrero. Si alguno no lo ha hecho, por favor, se les recuerda que deben de hacerlo, porque de lo contrario sí empezará a cobrar la universidad la inscripción extemporánea o esa multa que cobra por penalización por no haber cumplido durante todo este mes de febrero con el haberse asignado el curso o los cursos que ustedes vayan a llevar. Asimismo, se les recuerda que deben abocarse a su sede o unidad académica para que puedan coordinar las acciones correspondientes al programa PAS o del programa PAS, no sé cómo eh, le llaman directamente, pero sí sé que es de ese programa donde ustedes en una proyección social buscan un grupo objetivo para beneficiarlo de alguna manera. Por favor, entonces, abocarse a su sede universitaria para recibir dichos lineamientos. Como tema de la semana que vimos que es diligencia de violencia intrafamiliar, este tema lo vamos a dividir en 2 o 3 semanas para que ustedes puedan verificar cómo este tema es importante y cómo se relaciona con algunas otras ramas o con algunas otras leyes que existen al día de hoy en Guatemala. El objetivo de esta clase entonces es que ustedes conozcan como estudiantes cuáles son esas diligencias que se pueden plantear o solicitar para la imposición de medidas de seguridad a favor de una persona o un grupo familiar que está siendo violentado o que se encuentra en riesgo, de acuerdo con lo que establece la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esas diligencias, como les dije, veremos si no en la siguiente clase, para que ustedes puedan verificar cómo se relaciona esta ley, de dónde surge esta ley y las demás leyes que es necesario utilizar, que es necesario eh, verificar su cumplimiento para que esta ley, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, realmente cumpla su objetivo. Como punto número uno, entonces diremos que la ley establece en su segundo considerando que Guatemala, al haber ratificado por medio del decreto Ley 49-82, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y por medio del decreto 69-94, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como Estado parte de ambas convenciones, se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. Nótese que solo establece que va a generar modificaciones, va a tomar las medidas adecuadas o necesarias para que incluso en materia legislativa se establezca normativa, se deroguen leyes o reglamentos, así como usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. No establece una violencia contra la mujer. Eso lo establece en este considerando. No obstante, citar como segunda de las convenciones la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es decir, somos parte de esa convención, pero esta ley no tiene ese fin. No va a evitar, no va a prevenir, no va a sancionar o erradicar la violencia contra la mujer, de acuerdo con lo que establece el considerando. Más adelante vamos a ver si se cumple o no, y si no se cumple, qué normativa podemos utilizar para lograr esto, para prevenir, sancionar y erradicar esa violencia contra la mujer. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la primera que cita la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, establece que discriminación contra la mujer denotará toda aquella distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Podemos utilizar la palabra género, que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer sobre la base de la igualdad entre hombre y mujer. Vean ustedes ese pensamiento que tuvieron las personas que en esa convención lograron establecer un acuerdo para eliminar todas estas formas de discriminación contra la mujer. La fecha, el lugar donde se celebró dicha convención, se los dejo a ustedes como parte de su estudio para que ustedes profundicen también en este tipo de temas y comiencen a darle lectura a instrumentos de carácter internacional. Discriminación es entonces aquella distinción que hacemos. Vamos a separar a la mujer del hombre y ahí ya estamos distinguiendo a un género del otro. Exclusión. Vamos a privilegiar al hombre, lo vamos a aceptar, vamos a permitir que se incorpore en este grupo, que sea diputado, que sea presidente, que sea magistrado, y vamos a excluir a la mujer. O restricción, es decir, no le permitimos el ingreso, no le permitimos que estudie. Simplemente le negamos el ingreso a la universidad porque la mujer no puede ser profesional. Esas normas, esas disposiciones, a través de reglamentos, acuerdos o leyes ordinarias que realizan este tipo de discriminación, exclusión, distinción o restricción a la mujer, son las que pretende esta convención eliminarlas. Y por eso compromete al Estado a que modifique, a que adecue, a que anule, a que cree normas de carácter positivo hacia la mujer. Ustedes cuando estudiaron su teoría del proceso, teoría del Estado, no recuerdo en cuál de las dos se ve esa clase, en qué consiste una norma de derecho positivo. Una norma de derecho positivo es aquella que su aplicabilidad va a permitir que el objetivo de la ley se logre. Hay leyes positivas, hay leyes vigentes no positivas, es decir, no se aplican. Hay leyes vigentes positivas, que son las que se aplican, y partiendo de eso es que pretendemos aplicar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En esta convención se establece que es obligación de los estados parte, de los cuales Guatemala es, tomar las medidas apropiadas de carácter legislativo, es decir, la función del Congreso, sobre todo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.
Recuerden ustedes que no solo una normativa que emana del Congreso puede asegurar ese desarrollo y adelanto de la mujer. Un acuerdo gubernativo que complementa una norma que emite el Congreso, un acuerdo gubernativo para el actuar de una entidad que crea el organismo ejecutivo, pueden estar encaminadas a ese pleno desarrollo y adelanto de la mujer y que la mujer merece. Las políticas nacionales a favor de la mujer, ¿quién las crea? Las crea el organismo ejecutivo a través de la relación de los ministerios con el señor presidente. Esas políticas existen y es tarea para ustedes averiguar cuáles son las políticas para este año y para el 2032, hasta un 2032, para establecer cuáles son esas políticas y si es necesario adecuar alguna normativa para poder implementar y lograr que ese desarrollo y adelanto de la mujer que pretenden esas políticas se logre, haga la redundancia. La segunda de las convenciones, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aquí nos falta una coma, conocida comúnmente como Convención Belém do Pará, que es tarea también de ustedes establecer por qué se le denomina así a esta normativa, principalmente una tarea que van a realizar los hombres. La mujer puede ser que conozca y sepa por qué, pero jóvenes estudiantes, ustedes del noveno semestre, necesito que por favor por correo me indiquen el origen o el motivo por el cual esta convención interamericana se conoce como Belém do Pará. En esta convención se define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, por su condición propia de mujer, que cause en ella muerte, daño o sufrimiento físico, el cual puede ser un sufrimiento sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Vean lo interesante que establece esta cuestión del artículo 1. La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, un acto que hagamos o que incluso no hagamos, porque se recordarán ustedes en su derecho penal, hay comisión por omisión. No hacemos, no impedimos, estamos cometiendo, facilitando la comisión de un delito o de una situación de violencia. Entonces, hacer cualquier acción, ejecutar cualquier acción o conducta en contra de la mujer por su propia condición de mujer, por eso establece basada en su género, que le cause muerte, el peor de los delitos o de las afecciones que se puede causar, daño o sufrimiento. Ese sufrimiento puede ser físico, es decir, en su cuerpo, sexual, por el carácter que tiene, o psicológico, es decir, esa afectación emocional de la mujer, que puede ocurrir en dos esferas, en dos ámbitos distintos, el público y el privado. ¿Y cuáles son esos ámbitos público y privado? Pues es muy simple. El ámbito privado es aquella situación o acción o conducta que ocurre en contra de una mujer, pero que es causada dentro de la relación familiar, es decir, intrafamiliar o unidad doméstica, en el seno del hogar. Aquellos esposos que son agresores, que le pegan a su mujer, que llegan borrachos, que la tratan de afectar, de abusar sexualmente de ella, que la denigran como mujer, que la insultan, pero no en una forma única, ¿no? Un acoso y un sufrimiento constante. Recuerden ustedes que muchas veces se dicen palabras que no llevan esa connotación de afectar, pero que pueden causar una afectación momentánea. Y ese es el problema que ha ocurrido con la famosa ley contra el femicidio. Es que me dijo tonta, es que me dijo estúpida. ¿Cuántas veces? Una vez. Es violencia.
Sí, pero ocurrió una sola vez. O sea, ¿qué afectación puede surgir en la persona por una sola vez? Una palabra que fue muy eventual, que nunca había sucedido después de, por ejemplo, 20 años de matrimonio. Ese tipo de cuestiones, en un evidente abuso de la aplicación de la norma, tienen una sobrecarga en los órganos jurisdiccionales. Pero ocurre, y ocurre en el ámbito privado, al interior de la familia. Que valdría la pena hacer una reconsideración, un replanteamiento de la ley para establecer de qué forma o el contexto en que se dio eso, cuántas veces pudo haber ocurrido para que efectivamente la mujer tuviera una afectación psicológica, un sufrimiento psicológico. Y el otro de los ámbitos, que sería el ámbito público, es aquella acción realizada en contra de la mujer que ocurre al exterior de la familia, es decir, en la comunidad. Ya salió del seno del hogar, ya salió de esa unidad doméstica, ya salió de la familia y la comete cualquier persona de la comunidad en contra de la mujer. Esa es una violencia en el ámbito público. Que un compañero de trabajo le diga a una mujer, es que sos tonta, no entendés, esto se hace así. ¿Será violencia contra la mujer? ¿Será que es necesario replantearse la existencia de qué es, según la definición que otorga la ley, violencia contra la mujer, para verificar que ese hecho, decirles que sos tonta, no entendés, en una sola ocasión, en un ámbito público, ¿será que le causa a la mujer una afectación psicológica? No podemos negar que existe violencia contra la mujer, no podemos negar que muchas sí podrán verse afectadas por eso, pero tampoco podemos negar que muchas utilizan o malutilizan lo que establece la ley para aprovecharse en contra de sus parejas. Esto obviamente no puede ocurrir de mujer a mujer, porque la condición del género va a ser igual. No va a haber una diferencia de género, no va a haber una relación desigual de poder, porque son mujeres ambas. Y es muy susceptible, es muy delicado y sería prudente tal vez hacer algún estudio, alguna tesis para ustedes que están próximos a hacerla y no tienen un tema específico. ¿Qué pasa si una persona que se identifica, es hombre, pero se identifica como mujer, se siente mujer, es del grupo LGTBI, insulta a otra mujer? Ellos en su pensamiento, en sus sentimientos, piensan y se creen mujeres. ¿Habrá violencia contra la mujer? ¿Podrá haber alguna situación psicológica, física? Difícilmente va a haber una sexual, pero podemos tipificar eso como violencia contra la mujer o será otro tipo de delitos no amparados en estas leyes que protegen a la mujer. Es un interesante tema de estudio o incluso para poder hacer su tesis de graduación. La necesidad de establecer o diferenciar o no sé cómo van a darle ustedes esa connotación, pero marcar esa diferencia entre si es integrante del grupo LGTBIQ y demás, porque ahora es LGTBI y puntos suspensivos, no sé cómo le denominan ahora porque ya casi tiene todo el abecedario. ¿Qué pasa si un integrante de esos o de los que no se sienten identificados con ningún género, que incluso se sienten asexuales, que tienen órganos reproductores masculinos, pero se sienten asexuales, que no se identifican con ningún género? Porque hay ese tipo de situaciones que para unos es trastorno, que para otros es enfermedad, que para otros es cuestión social nada más. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Habrá una violencia en contra de la mujer? Es muy difícil y muy interesante ese tema de estudio.
Dicha ley, en su siguiente considerando, es decir, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, establece que el problema de violencia intrafamiliar es un problema de índole social debido a esas relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres en campos de cierto tipo: social, económico, político, jurídico y cultural. En esos 5 campos que se puede dar esa relación desigual entre hombres y mujeres, va a generar un problema de índole social como lo es la violencia intrafamiliar. Pregunto, ¿qué tan delicado es o qué tan delgada es la línea, por ejemplo, en cuanto a una relación desigual entre hombre y mujer en un aspecto económico? No porque el hombre manipule las finanzas de la mujer, sino simplemente porque en los dos que trabajan en el hogar, el hombre gana 2 o 3 veces el salario de la mujer. ¿Será violencia intrafamiliar? ¿Será un problema de índole social? Es una relación desigual en ese aspecto económico. En el aspecto jurídico, ¿cómo vamos a determinar esa diferencia que existe en esa relación hombre-mujer en la sociedad dentro de esos campos? ¿Quién va a ser el experto? ¿Quién va a dictaminar que efectivamente existe una violencia intrafamiliar en contra de mi persona porque yo en el aspecto jurídico afecto ante la sociedad a mi esposa? ¿Cómo la debo de afectar? ¿En qué consiste esa afectación? Si la violencia ya vimos que establece que es física, sexual o psicológica. Entonces vale la pena preguntarse qué es una relación desigual, como lo establece esto: relaciones desiguales, qué es violencia y por último, qué es violencia intrafamiliar. Estas interrogantes entonces las utilizaremos como punto de partida para poder comprender el objeto de la ley y el aspecto que regula. Relación desigual. En cuanto a esta situación, no existe en la ley, por lo menos en la que estamos viendo el día de hoy, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, una definición de lo que debe entenderse por relación desigual. Entonces debemos de formularnos una que abarque ambos términos, es decir, relación por un lado, la falta de igualdad o desigualdad por otro, y tratar de hacer una definición o crear un concepto de esa relación desigual. Podemos definirla entonces como el vínculo existente entre dos o más personas. Esta es una relación a través del cual una o varias de ellas manifiestan actos, ataques o agresiones con fuerza desproporcionada hacia una o varias personas cuya integridad se ve en riesgo o está siendo afectada. Esa es la desigualdad. El poder ejercer acciones, ataques, agresiones con fuerza desproporcionada hacia la persona que va a ser la víctima. Y que como víctima va a verse afectada en su integridad porque yo estoy utilizando esa fuerza desproporcionada. ¿Será que en una relación desigual, donde la afectación es psicológica, existe un uso de la fuerza desproporcionada? ¿Y qué pasa cuando esto opera al revés? Cuando es la mujer la que abusa del hombre. Que también ocurre, muy poco tal vez, pero ocurre. Y en mi ejercicio profesional he visto hombres siendo afectados por sus parejas, por sus esposas. Son insultados, son denigrados, despegan. Y obviamente esa cultura machista que tenemos no les permite a ellos denunciar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer burla de la sociedad. ¿Es un problema de índole social? Sí.
¿La sociedad se va a burlar de nosotros? Sí. ¿La sociedad lo ve mal? Sí. Pero es peor la violencia contra la mujer, que se ha venido heredando de generaciones y que debemos de erradicar. Si somos iguales, debemos de mantener esa igualdad en todos los aspectos. En cuanto a violencia se refiere, podemos indicar que es la aplicación de medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Es decir, vamos a utilizar de forma violenta algunas situaciones para poder vencer la resistencia que nos pueden generar ciertas personas. Esta violencia puede ocurrir en la esfera de lo físico, agresiones físicas, golpes, empujones, jalones, y en lo moral, es decir, ya la cuestión psicológica. La primera equivale a actos con uso de la fuerza o daño físico hacia la persona afectada, y la segunda a la intimidación que sobre ella se pueda ejercer. No necesariamente debemos de golpear a alguien para ejercer ese temor, para hacerle ver que nosotros somos superiores, para que se sienta intimidada esta persona. No es necesario utilizar la fuerza física, que no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, que cuando conocen a alguien se sienten hasta cierto punto intimidados, no porque sea una persona agresiva físicamente, sino que simplemente su semblante, su ser, su esencia, se proyecta tanto que se siente ese temor, esa intimidación, un aspecto moral, psicológico, porque aunque no nos golpee, sentimos hasta cierto punto intimidación. A más de algunos le habrá pasado. O, por ejemplo, cuando ustedes conocen niños, sobrinos, y los sobrinos se sienten así como que intimidados, pero si tienen una voz fuerte, un aspecto tosco. Hay personas que son así e intimida su sola presencia. ¿Será que esto es violencia también? Obviamente no. La violencia tiene que tener esa intención de afectar. Yo debo de tener una intención, pensar que lo que estoy haciendo la va a afectar, sé que va a afectar a la persona y así realizo esa acción. Esa es la intención, aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Es decir, se tiene que tener esa intención de vencerlos o vencerlas si fueran mujeres. Si no, no es violencia, de acuerdo con esta definición. Entonces, armemos nuestra propia definición de violencia intrafamiliar. Podemos definirla como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causarle daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a aquella persona integrante del grupo familiar y que es ocasionado por parte de parientes, conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge o quien o con quien se haya procreado hijos o hijas. Esto es lo que define la ley como violencia intrafamiliar. Vean ustedes el artículo 1 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, es esta definición. Pero vean qué compleja es. Cualquier acción o omisión que de manera directa o indirecta, es decir, lo causo yo, lo causo a través de otra persona, o ese va a ser el efecto. ¿Y qué voy a causar? Daño o sufrimiento. ¿De qué tipo? Físico, en el cuerpo, sexual, no es necesario explicarlo, ustedes lo entenderán, psicológico o patrimonial, es decir, la afectación mental también o en el patrimonio de la persona víctima, tanto en el ámbito público, la sociedad, como en el privado, a lo interno de la familia o de la unidad familiar. A persona integrante del grupo familiar. Aquí ya no se establece que sea solo mujer. Aquí ya amplía el grupo objetivo de protección de esta ley
que es el núcleo o grupo familiar. ¿Por parte de quiénes? Parientes, por la familia ampliada, conviviente o exconviviente, cuando son unidos de hecho o fueron unidos de hecho, cónyuge o excónyuge, los casados o que ya se divorciaron, o con quien se haya procreado hijos o hijas. Es decir, cualquier persona con quien yo haya tenido una relación, producto de esa relación exista un hijo o una hija, y yo le cause de manera directa o indirecta algún daño físico, sexual, psicológico o patrimonial. O bien en el ámbito público, cualquier persona de la calle que afecte a uno, varios o todos los integrantes de un grupo familiar. Eso es lo que establece el artículo 1 de la referida ley. La definición de violencia intrafamiliar. Como recordarán entonces ustedes, el objeto de dicha ley es el de regular la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar que la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Eso lo vimos hace 1 o 2 semanas. Por lo que, en atención a lo ya expuesto, la misma ley otorga la facultad de poder presentar denuncias por la existencia de la violencia intrafamiliar. Para ello, veamos las formas en que se puede presentar, quiénes las pueden presentar y qué entidades son las obligadas a recibir esas denuncias. La denuncia puede ser de 2 formas, escrita u oral. Mucha gente, sobre todo en el interior o de la tercera edad, ya a estas alturas en el interior, no sabe leer ni escribir. Existe un alto índice todavía de analfabetismo y por lo mismo no podrían presentar una denuncia escrita en algún momento. ¿Qué hace la ley? Permitir, para no discriminar, para incluir dentro de ese grupo objetivo de protección, que la denuncia se presente de manera oral. Es decir, yo voy, presento mi denuncia. Digo que estoy siendo víctima de agresiones, de insultos, qué sé yo. Al momento de presentar la denuncia, se puede o no contar con auxilio de abogada o abogado. No es necesario que la persona que vaya a denunciar lo haga por escrito con abogado o lo haga de manera oral y lleve abogado o abogada. No, no es necesario. Puede comparecer sola y de forma oral decir yo vengo a denunciar que soy víctima de violencia intrafamiliar o que en tal residencia hay víctimas de violencia intrafamiliar y por favor tomen acción. Eso lo puedo hacer yo. Y vamos a ver quiénes pueden denunciar. ¿Quiénes pueden denunciar? Como punto de partida, cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de acto que constituya violencia intrafamiliar, es decir, cualquier afectado, hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, que haya sido víctima de un acto que constituya violencia intrafamiliar, de acuerdo con la definición de la ley. 2. Cualquier persona cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma. Hay un incapaz físicamente y está siendo víctima de violencia intrafamiliar, persona que tiene diferente capacidad mental, que la tiene disminuida o que no tiene capacidad mental, cualquier persona puede denunciar que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. O bien cuando la persona, no obstante sí tener la capacidad física y mental, no puede denunciar. Su situación es tan grave que no puede ni siquiera salir a denunciar. Estamos obligados cualquiera a denunciar si una vez tengamos conocimiento de esa situación.
Tercer presupuesto, cualquier miembro del grupo familiar en beneficio de otro miembro del grupo o cualquier testigo del hecho. Siempre deja abierta la puerta a cualquier persona. Cuarto, miembros de servicios de salud o educativos. Médicos que por razones de ocupación tengan contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter de obligatoria de acuerdo al artículo 298 del decreto número 51-92 del Congreso de la República. Si se omitiere por ser miembro del servicio de salud educativo médico presentar la denuncia, podemos ser objeto de sanción de acuerdo a lo que establece 457 del Código Penal. Esta denuncia, artículo 298, para los que les gusta el derecho penal, procesal penal, es la denuncia que se presenta, ¿sí?, en obligación del cargo que se tiene. Yo soy enfermero, me doy cuenta de que la persona que estoy atendiendo es víctima de violencia intrafamiliar, tengo obligación de denunciar, aunque la persona no quiera. Estoy obligado a hacerlo. Soy médico, soy maestro, soy director de escuela, estoy obligado a denunciar. Caso contrario, puedo ser responsable por la conducta tipificada en el 457 del Código Penal. Quinto, las organizaciones no gubernamentales o las ONG y las organizaciones sociales cuyo objeto sea la protección de los derechos de la mujer, de los menores y en general las que atiendan la problemática familiar entre sus fines. Si es del adulto mayor y es parte de una familia y su familia lo está violentando y el fin de esta organización es la familia y atender esa problemática familiar, puede denunciar un hecho de estos. Y por último, si la víctima fuera menor de edad, será representada por el Ministerio Público cuando ocurran las siguientes circunstancias. Cuando la agresión provenga de quien ejerza la patria potestad. Y dos, cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal. Noten ustedes que en esta situación, esta literal establece menor que será representado por el Ministerio Público. Pregunta que les dejo en el tintero. ¿A partir de qué año, bajo qué acuerdo, norma, decreto, reglamento o similar, ya esa es tarea de investigación de ustedes, en toda aquella disposición legal donde se tenga o se plasme la frase Ministerio Público, a excepción de materia penal, deberá ser sustituido por Procuraduría General de la Nación? Las leyes del 82, ¿recuerdan ustedes? No, no es del 82, la convención fue ratificada en el 82, pero la ley tampoco es tan nueva y todavía en su texto está Ministerio Público porque antes eran un solo ente. Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación eran un solo ente. En cierto año se dividieron, Ministerio Público a investigar y PGN a lo demás. Y una de esas funciones de PGN es la protección a los menores de edad o desvalidos. Como ven ustedes, la presentación de la denuncia no requiere de mayor formalismo ni requisito alguno, toda vez que en ocasiones la persona que comparece a presentar la denuncia no cuenta con la preparación académica suficiente para poder cumplir con los requisitos, o bien no dispone de recursos económicos necesarios para ser auxiliados por algún profesional del derecho. El hecho de comparecer a presentar la denuncia obliga ¿a quién? A las autoridades de las entidades que mencionaremos más adelante para tomar la denuncia, darle forma en caso esta se presente de manera oral y con ello tener por iniciado el proceso. ¿A qué entidades podemos denunciar de acuerdo al artículo 4? Ministerio Público, aquí sí es Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, Oficina de Atención Permanente o la Oficina de Atención a la Víctima. La Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, en la Policía Nacional Civil, en los juzgados de familia,
en los bufetes populares de las universidades del país y en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cualquiera de todos ellos que reciba la denuncia debe remitirla a un juzgado de familia plazo no mayor de 24 horas para solicitar las medidas que vamos a ver en la siguiente clase y que éstas se puedan hacer valer. Hasta aquí nos quedamos con el tema de hoy. La otra semana continuaremos a partir de esto hacia el lineamiento propio de las medidas y su relación con dos leyes más. La ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la ley de protección integral de niñez y adolescencia. Si no nos da tiempo en la siguiente semana, nos tomaremos una semana más, de acuerdo a lo que está en el programa, para poder complementar y desarrollar esta normativa. Violencia intrafamiliar. Como siempre, pues son para su conocimiento, para su refuerzo, no es tarea, no son las preguntas del examen. Entonces, por favor, no se las memoricen. Estudienlas, refuercen su estudio con estas o con otras que ustedes se formulen. Y espero que nos podamos encontrar la próxima semana para una clase más, el tema de la semana 5, y ya poder dar la información si la siguiente serán los exámenes parciales o, como ha ocurrido en otros semestres, se adelanta el examen, se atrasa el examen parcial y lo que hacemos es adelantar una clase del siguiente examen. Tengan ustedes muy feliz tarde, que descansen y muchas gracias por su atención.